El alcance de la anatomía dental comparativa abarca especies existentes y extintas. Muchos fósiles están representados solo por su dentición, y los científicos a menudo usan la morfología dental para inferir las dietas de las especies extintas. La morfología y función dental de los mamíferos están estrechamente relacionadas con la dieta. Aunque los dientes de los mamíferos son similares en sus componentes básicos, exhiben una gran diversidad en número, tamaño y forma que parece estar fuertemente correlacionada con la dieta. En la siguiente imagen, obsérvese que en los cuerpos mandibulares del mangabey gris, humano y cerdo, los molares tienen cúspides redondeadas o aplanadas. En el del gato son con forma de cuchilla y en los del conejo y oveja los molares son aplanados y con crestas. Numerosas adaptaciones nutricionales de mamíferos a menudo se describen en términos de dentición molar, desde especies insectívoras con molares dilandodontes especializados asemejando forma de W que permiten aplastar exoesqueletos de insectos, hasta herbívoros con molares helenodontes, con cúspides curvas que asemejan medias lunas que permiten moler material vegetal. La ecología dietética parece haber dado forma a la evolución de la morfología molar hasta el punto de que algunos rasgos dentales pueden haber evolucionado muchas veces en asociación con la dieta. En una escala proximal, la morfología del diente puede tener un efecto sobre la ingesta y la digestibilidad del alimento de un animal, y por lo tanto, fuertes presiones selectivas deberían actuar sobre la forma y función del diente. Por ejemplo, dentro de los mamíferos, los murciélagos filostómidos son la familia más diversa en términos de ecología dietética y, por lo tanto, representan una oportunidad única para investigar las relaciones entre la dieta, la estructura dental, el rendimiento en la alimentación y el comportamiento. Entre ellos, se ha encontrado que los frugívoros tienen la mayor complejidad molar y que está relacionada con la mordida y el aplastar o triturar la pulpa de frutas. La menor complejidad de los molares en insectívoros y omnívoros se relacionó con la presencia de crestas especializadas para cizallar el exoesqueleto de insectos. Los incrementos en la complejidad de esos dientes se tradujeron en un mayor rendimiento en la ruptura de presas, partículas de exoesqueleto más pequeñas, pero el comportamiento de masticación también desempeñó un importante papel funcional. La forma básica de la dentición humana se ha mantenido estable durante millones de años y, en contraste, el tamaño del diente ha variado. Experimentos simples de cocción sugieren que esta tiene una influencia sustancial en las propiedades de los alimentos y probablemente, por lo tanto, en las dimensiones de los dientes. Sin embargo, también parece claro que las capacidades de trituración de alimentos de las herramientas superarían ampliamente la cocción, en efecto morfológico. El agrupamiento estrecho de los dientes como resultado de la diferencia entre estos dos efectos parece una forma razonable de explicar el agrupamiento dental en los humanos modernos. Hay tres clases de dientes en un mamífero: incisivos, caninos y postcaninos. Los incisivos y caninos a menudo se denominan dientes anteriores y a los que están detrás del canino se denominan dientes posteriores. La mandíbula de los mamíferos se puede mover de lado a lado y hacia adelante y hacia atrás. Los movimientos de lado a lado son más pronunciados en la mayoría de los mamíferos. En algunos ungulados esto es extensivo, mientras que en carnívoros apenas existe. Los carnívoros no pueden mover sus mandíbulas de un lado a otro. Los estudios del tamaño de los dientes en relación con la dieta se han centrado principalmente en los incisivos y su uso en la ingestión, y en los molares y su uso en la masticación.